tus pies estoy para rendir todo lo que soy delante de ti. Recibe aquí, Señor, mi perfume y mis lágrimas que van a caer con solo mirar tu rostro. Fui perdonado apenas yo te vi, y todos mis tesoros derramaré delante de ti. Quiebro mi vaso a tus pies, a los pies de mi amado. Quiebro mi vaso
Tu presencia vale más. No importa el precio del perfume derramado. Tu presencia vale más. Tu presencia vale más. No importa el precio del perfume derramado. Tu presencia vale más. Tu presencia vale más. No importa el precio del perfume derramado. Tu presencia vale más. Tu presencia vale más. Sentir, Padre, que sean tus aguas que sigan, Señor, recorriendo, Señor, cada hogar, recorriendo cada lugar, Señor, donde se está escuchando, Señor, este mensaje, Padre, y que seas vos, Espíritu Santo, hablando, Señor, sea tu espíritu de consejo, tu espíritu de sabiduría, seas vos, Espíritu, enseñándonos, Señor, todo lo que vos querés derramar, Señor, sobre nosotros, sobre esta casa, Señor, en este día. Padre, gracias por activar, Señor, toda esta eternidad, por encender, Señor, nuestros espíritus a este tiempo, Señor, lo que vos tenés preparado, Señor, para nosotros. Te amamos, Señor, te bendecimos y encomendamos, Señor, este tiempo que nos queda por delante para poder escucharte y para poder ser ministrados por tu palabra y por tu voz. Te amamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenas noches. Empecé orando, no quería cortar este hermoso tiempo de adoración que el Señor nos permitió vivir, nos permitió ser parte, y de esas aguas que Él fue soltando para activar un tiempo de libertad, un tiempo de sanidad, para activar nuestros espíritus y activar todas aquellas cosas que el Señor ya depositó desde la eternidad en nosotros para este tiempo. Te doy la bienvenida una vez más y te agradezco por estar ahí miércoles a miércoles
acompañándonos y haciendo esto juntos, de ser discipulados por el Señor, de ser discipulados por lo que el Padre quiere hablar a la casa todo este tiempo. Así que un privilegio poder ser parte de esto y poder escuchar lo que el cielo está hablando. Esta es una miniserie, se podría llamar así. Es muy cortita porque viene muy de la mano a la serie de Familias en Diseño que nos compartía el pastor hasta la semana pasada. Así que quiero retomar y agarrar un versículo, y vas a escuchar también a lo largo de este tiempo ya versículos que Marce ha soltado, porque tiene mucho que ver lo que el Padre hoy quiere soltar, tiene mucho que ver a lo que se viene hablando, ¿sí? Nada es al azar, ninguna palabra es soltada por soltar. El Señor siempre nos va llevando de gloria en gloria, ¿sí? Y todo va siendo parte de una gran intercesión, de algo que el Padre nos regala, ¿sí? Entonces, esta miniserie, ¿sí?, de las cámaras tiene mucho que ver con lo que se viene soltando semana a semana en esta última serie. Si no la pudiste ver, te recomiendo que puedas verla, está ahí en nuestro canal, para que puedas entender también un poquito de lo que hoy y la semana que viene se va a soltar. Acompáñame un versículo que el pastor estuvo soltando y quedó ahí medio, soltó algunas cositas nada más, pero yo quiero empezar a profundizar de ahí en adelante, ¿sí? Vamos a 2 Corintios, capítulo 4, versículo 7, de la Biblia de las Américas, lo voy a estar leyendo. Dice 2 Corintios 4, 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Amén. Tengo un vaso de barro, ¿sí? Tengo un tesoro en un vaso de barro. Esto es lo que dice 2 Corintios. Tengo un tesoro en un vaso de barro. ¿Qué es este vaso de barro? ¿Sí? ¿Qué representa este vaso de barro? Este vaso de barro representa nuestras almas, ¿sí? Ahora, dice que este vaso de barro contiene un tesoro, ¿sí? Entonces, nuestra alma es el vaso de barro. ¿Y cuál es ese tesoro que está ahí? Ese tesoro es nuestro espíritu, ¿sí? Por eso se soltaba y nos uníamos a declarar que el Señor active nuestros espíritus, ¿sí? Que Él pueda encender todo eso que ya está depositado en nuestros espíritus y sean activados, ¿sí? Es un tesoro, nuestro espíritu es un tesoro. Ahora, imaginémonos, ¿sí?, que recibimos una gran cantidad de dinero, ¿sí?, como herencia, como regalo, ¿sí? ¿Qué haces al recibir gran cantidad de dinero? Esa gran cantidad de dinero. Primeramente, muchos podríamos pensar, lo primero que hacemos de recibir esa gran cantidad de dinero es decir, ¿cómo me cambia la vida esta riqueza, este dinero que yo recibí? ¿Sí? Pero la riqueza no te cambia la vida, ¿sí?, sino cómo administras esa riqueza es lo que va a hacer que las cosas cambien. Entonces, lo primero que tenemos que hacer
al recibir este dinero, esta riqueza, antes de salir a gastarla, es planificar, ¿sí? Es ver en qué yo puedo administrar, en qué puedo invertir esta plata, este dinero, ¿sí? Entonces, entendemos que cuando recibimos una riqueza, ¿sí? Debemos planificar, debemos ver en qué le invertimos, ¿sí? Y acá, 2 Corintios nos está diciendo que vos tenés un tesoro, ¿sí? Que yo tengo un tesoro, que tenés una riqueza. Vos tenés la única cosa en este universo que no se corrompe, ¿sí? Tenés un espíritu. Ahora, ¿no te parece ver en qué invertimos nuestro espíritu? Si es un gran tesoro, si es una riqueza, como lo está declarando acá el versículo, ¿no nos parecería prudente ver en qué invertimos nuestro espíritu? Pensemos un poquito, si nosotros recibimos tremenda riqueza al recibir un espíritu, al ser un espíritu, ¿sí? ¿Y en qué vas a gastar tu espíritu? ¿En qué vas a gastar esa riqueza? Si tenemos en cuenta que tenemos un tesoro, ¿sí? Debemos entonces planificar, debemos administrar bien y saber en qué gastar esta riqueza que el Señor nos ha dado, que es ni más ni menos el espíritu que ha depositado en vos, que ha depositado en mí, ¿sí? Vamos a 2 Timoteo capítulo 1, versículo 14. Dice, guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Wow. ¿Cuál es ese tesoro entonces? El Espíritu Santo, ¿sí? Se te ha encomendado un tesoro. Se te ha dado un tesoro, una riqueza, y hay que saber administrarlo, hay que saber en qué lo gastamos, ¿sí? Y ese tesoro, esa riqueza es ni más ni menos que un espíritu, ¿sí? Ahora, la semana pasada y la anterior nos venía hablando mucho el pastor acerca de las lámparas, ¿sí? De las 7 lámparas del Señor y de cómo esas 7 lámparas, ¿sí? Esa menorá representa nuestro espíritu, ¿sí? Pero ahora quiero llevarlos a otro lugar, ¿sí? Que después nos va a llevar a poder relacionar todo esto que estamos hablando de esta riqueza, de este tesoro que hay que cuidar, que es el espíritu. Así que acompáñame a Proverbios 24:4. Proverbios 24:4. Todo lo que estoy leyendo es de la Biblia de las Américas, de esa versión. Dice, con conocimiento se llenan las cámaras de todo bien preciado y deseable. Con conocimiento se llenan las cámaras de todo bien preciado y deseable. ¿Sí? Entonces acá está hablando de cámaras y está hablando de cómo deben ser llenas estas cámaras, ¿sí? De todo bien preciado y deseable. Y déjame mostrarte algo, ¿sí? No es la imagen más linda que conseguí, pero representa bastante lo que quiero compartirles esta noche. Hay un plano que te va a aparecer ahora en la pantalla, ¿sí? Este es un plano de cómo se vería desde arriba el templo que construye Salomón, ¿sí? Este es un plano en el cual se puede ver desde arriba cómo era el templo que construye Salomón, ¿sí? Y ahí podés ver todas las partes, ¿sí? Podés ver el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, y podés ver
todas las cosas que habían adentro, el altar de bronce. Muy bien, pasemos a la otra imagen que vamos a hacer como un zoom. Y van a ver puntitos amarillos alrededor de lo que es el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Sí? La siguiente imagen es esa, es la parte recortada del lugar santo y del lugar santísimo. Y todos esos puntitos amarillos que ves ahí en cada cuadradito son cuartos laterales, ¿sí? Estos cuartos laterales están rodeando el lugar santo y el lugar santísimo. Y estos cuartos laterales se llaman cámaras del templo, ¿sí? Recuerden que venimos hablando de Proverbios 24:4. Con conocimiento se llenan las cámaras de todo bien preciado y deseable, ¿sí? Ahora, ¿para qué se usaban estas cámaras? Y acá vamos a hacer un poquito de memoria de todo lo que la palabra habla acerca de este templo, ¿sí? El templo era muy, muy grande, ¿sí? Y al ser tan grande es difícil comprender su función exacta. Ahora, muchas personas trabajaban en este templo, ¿sí? Y muchos de estos cuartos laterales, que son las cámaras del templo, tenían función de ser dormitorios, ¿sí? De ser lugares para poder dormir. ¿Por qué digo esto? Porque si ustedes recuerdan que 24 líneas sacerdotales, 24 familias, ministraban 2 semanas al año, ¿sí? Y esas familias a veces venían desde lejos a ministrar y se quedaban allí, ¿sí? Entonces como que se elijan 24 familias y se van turnando porque cada familia ministraba 2 semanas al año. Entonces a la familia tal le tocaba ministrar la 3ª semana de agosto y la 2ª semana de enero, ¿sí? Entonces había familias de las diferentes tribus que iban hasta el templo y tenían que ministrar esa semana. Entonces, para ministrar también generaba cierta preparación de un montón de detalles para el sacrificio, de cosas que ellos debían hacer, que tenían que estar ahí todo el día, ¿sí? Entonces, estas cámaras, parte de lo que se usaban, ¿sí? Porque eran varias, partes eran para poder recibir y usar de una especie de dormitorio para esas familias que iban a ministrar la semana que le tocaba, ¿sí? Otro uso que le daban a estas cámaras es como depósito, ¿sí? Las personas, imagínense, todo el tiempo traían sus ofrendas, ¿sí? Al templo, especialmente las 7 fiestas que tenían en el año. Ahí es donde más ofrendas traían. Y las cosas se guardaban en esos depósitos, ¿sí? En esas cámaras. Entonces traían ofrendas de animales, ofrendas vegetales, cereales, a veces traían cosas de oro, ¿sí? Escudos, espadas, ¿sí? Todo tipo de ofrendas, y esos eran guardados en esas cámaras, ¿sí? En esos depósitos. Imagínense ustedes el depósito de un lugar, ¿sí? Aún si la congre llega a tener un depósito o es usada como un depósito, todas las cosas que no tienen un lugar específico, o, por ejemplo, casas que tienen a veces en la parte de atrás un galpón o un lugar o un cuartito de guardado, ¿sí? Ahí va a parar todo lo que no tiene un lugar exacto en la casa, ¿sí? O en la congre. Bueno, ¿esto dónde va? Bueno, no sé, mételo en el depósito, ¿sí? Entonces ahí al depósito va a parar todo tipo de cosas, y cosas que a veces aún se pierden porque el depósito está tan lleno de tantas cosas que
a veces olvidamos las cosas que están ahí guardadas, ¿sí? Entonces, para el templo, esto fue una complicación también, utilizar estas cámaras, ¿sí? como depósitos. ¿Por qué? Porque con el tiempo en esas cámaras se guardaban cosas que nunca deberían haber estado ahí, en ese templo, ¿sí? Es el caso, y no lo vamos a ver, pero después si querés buscarlo, es el caso cuando en las cámaras del templo se guarda la imagen de la diosa Acera, ¿sí? Hay cosas, ¿sí? Que terminan contaminando una casa, un lugar, y cuanto más el templo, ¿sí? que se había hecho para el Señor, terminó en esas cámaras siendo guardada una imagen de la diosa Acera, ¿sí? También, por ejemplo, en esas cámaras se perdieron los rollos del templo. Entonces un día aparece Esdras y dice, bueno, vamos a ver qué hay en estas cámaras, y accidentalmente encuentra los libros del profeta, ¿sí? ¿Dónde estaban? En las cámaras. Pero como alguien, uno piensa, ¿no? ¿Cómo alguien podría haber perdido o tirado a alguna de esas cámaras los textos sagrados, ¿sí? Sin darse cuenta? Bueno, lo metió en una cámara donde funcionaba de depósito de tantas cosas que había. Eso se perdió, ese rollo se perdió, ¿sí? Entonces, ahí podemos ver en estas cámaras cómo podían funcionar, ¿sí? Que al ser también cosas donde se depositaban todo tipo de ofrendas y cosas que andaban ahí dando vuelta, cómo se podía filtrar, por ejemplo, imágenes de dioses que no deberían estar por ninguna circunstancia ahí en el templo, ¿sí? Entonces, la palabra cámara, ¿sí? Como vimos ahí en Proverbios 24, en hebreo es Sheder, y aparece 38 veces en el Antiguo Testamento. Y un ejemplo de eso es en Primera Crónicas 28:11. Primera Crónicas 28:11. Dice entonces David, dio a su hijo Salomón el plano del pórtico del templo, de sus edificios, almacenes, aposentos altos, cámaras interiores y del lugar del propiciatorio, ¿sí? Entonces no es algo que se le ocurrió a Salomón, estas cámaras, decir, bueno, nos sobra un espacio, ¿qué hacemos? Bueno, hagamos cámaras alrededor del lugar santo y santísimo para cualquier cosa que sirva. Vieron que por ahí sobre un lugarcito y decimos, bueno, sí, hagamos hay un sucuchito para meter cosas, ¿sí? No, ya David, ya en el diseño que le da Salomón, estaban las cámaras, ¿sí? Tenía un lugar propio en ese plano, en ese diseño del templo, esas cámaras tenían que estar por algo. Ahora nosotros, al nivel de nuestro espíritu, como decíamos hoy, somos una lámpara, ¿sí? ¿Se acuerdan la menorá? Esta lámpara de 7 brazos que lleva un depósito de aceite y se enciende. Y decíamos que son los 7 espíritus de Dios. Y ese es el diseño de nuestro espíritu, ¿sí? Por eso hablábamos de que nuestro espíritu es una riqueza, es un tesoro en vasos de barro, ¿sí? Es algo muy, muy importante, algo tan valioso que el Señor depositó en vos, que el Señor depositó en mí. Entonces, nuestro espíritu tiene diseño de lámpara, ¿sí? Son esos 7 espíritus de Dios que tienen que estar encendidos en nuestro espíritu. Ahora, ¿cuál es el diseño del ser humano? O sea, cuerpo, alma y espíritu. No hablemos solo del espíritu, sino hablemos cuál es el diseño del ser humano en sus 3 dimensiones, ¿sí? No hablo de 3 partes, sino 3 dimensiones. Cuerpo, alma y espíritu. ¿Cuál es el diseño? El diseño es el templo, ¿sí?
el templo. El atrio bien puede ser tu cuerpo, ¿sí? ¿Se acuerdan que estaba el atrio? El lugar santo bien puede ser tu alma. Y el lugar santísimo bien puede ser tu espíritu. Ahora, esto no es tan así gráfico del templo, ¿sí? No representa lo complejo que es el ser humano. Nuestro cuerpo, alma y espíritu corresponde con nuestro templo donde Dios quiere ser el contenido, ¿sí? Nuestro cuerpo, alma y espíritu corresponde con nuestro templo donde Dios quiere ser el contenido. Entonces, ver el atrio como nuestro cuerpo, ver el lugar santo como nuestra alma y ver ese lugar santísimo como nuestro espíritu, ¿sí? Este gráfico de templo es donde el Señor quiere venir a depositarse, ¿sí? Quiere ser el contenido de todo nuestro ser. Y para poder entender esto, lo de las cámaras, lo de las lámparas, es necesario que tenemos que entender y debemos cambiar la forma de ver el tiempo, ¿sí? El pastor nos venía hablando, ¿sí? Como decía hace un ratito, de familia, y una familia va más allá de simplemente un lapso de tiempo muy pequeño, va mucho más allá, ¿sí? La vida conyugal y la familia es el reflejo del diseño de Dios para su creación y su iglesia. Entonces, la unión entre nosotros y Dios no está diseñada para una temporada, ¿sí? Sino para ser eterna. Por eso es tan importante que podamos cuidar nuestro espíritu y podamos ver en qué lo estamos invirtiendo, ¿sí? Poder cuidar este tesoro. ¿Por qué? Porque de acuerdo a cómo cuidemos nuestro espíritu, vamos a poder entender y vamos a poder ver que la unión entre nosotros y Dios no está diseñada para una temporada, sino para ser eterna. Y para poder entender esto debemos cambiar nuestra forma de ver el tiempo, ¿sí? De ver lo eterno y de ver lo que es el tiempo en sí. Y a medida que pasa el tiempo, ¿sí? Cronológico, el tiempo cronos en nosotros, el Señor activa un gen en nosotros, ¿sí? Un gen que está asociado a la capacidad de tener perspectiva del tiempo. Entonces vas a darte cuenta que las personas de la tercera edad, ¿sí? Los abuelos, constantemente piensan en el tiempo. Se ponen a hablar mucho del pasado o se preocupan mucho por el futuro, ¿sí? Miran mucho lo que él hacía o recuerda mucho su infancia, pero también viven preocupados por el futuro. Y esto de recordar el pasado, ¿sí? Es parte de un diseño. ¿Por qué? Porque el Padre los está introduciendo otra vez a la eternidad. Los está preparando. No para morir, ¿sí? Sino a que vuelvan a la eternidad en el diseño de Dios, ¿sí? Ellos van a volver a estar al lado del Padre, ¿sí? A la eternidad. Entonces el Señor los está preparando a que vuelvan a ese diseño para poder entrar a la eternidad otra vez en el diseño de ser eternos, ¿sí? De ver el tiempo de otra forma. Ahora, ¿por qué se vuelve así la gente, ¿sí? Porque Dios nos está reconectando con esas líneas de eternidad donde no hay este momento, ¿sí? Y cuando la gente no logra activar eso, y va llegando el momento de su partida, de su muerte, ¿sí? Entran en pánico. Y ahora, para abrir un poquito más esto y poder entenderlo, vamos a Salmos 77, 5 y 6. Salmos 77, 5 y 6. David dice,
he pensado en los días pasados, en los años antiguos. De noche me acordaré de mi canción. En mi corazón meditaré y mi espíritu inquiere. Dice, he pensado en los días pasados, ¿sí? En el Kedem, los días que se pueden contar. En los tiempos antiguos, en los años antiguos, dice, en el Olam, ¿sí? En la eternidad. Acá David, el espíritu de David, encuentra su respuesta, ¿sí? ¿En dónde? Dentro de él. Acá el Señor está activando esta visión de eternidad. Esto que les decía recién en los abuelos, que se ponen a pensar las cosas de antaño, las cosas del pasado, y vos por ahí le decís, ay, no pienses en esas cosas, viví el presente. No, porque están siendo activados otra vez en la eternidad. ¿Por qué? Porque se están acercando a ese diseño nuevamente, ¿sí? Salimos de la eternidad, debemos vivir la eternidad acá, pero volvemos a la eternidad. Entonces, acá David dice que mi espíritu inquiere, ¿sí? Inquirir significa buscar adentro. Entonces su espíritu está buscando adentro de él, ¿sí? Porque David dice que estaba pensando en los días pasados, ¿sí? Ese días pasados es Kedem, ¿sí? Y son los días que se pueden contar. Pero dice en los tiempos antiguos, ¿sí? En los años antiguos. Ese tiempos antiguos es el Olam, ¿sí? Es la eternidad. Dice, mi espíritu mismo vuelve para adentro y mira. Ahora, ¿por qué mira adentro el espíritu? Porque Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre, ¿sí? O sea, de repente los ojos de mi espíritu miran dentro de mí mismo y empiezan a entender los tiempos, ¿sí? No sé si les ha pasado de poder empezar a mirarse uno mismo y los tiempos que han pasado y empezar a poder encontrarle una relación a las cosas que nos ha tocado vivir, ¿sí? Entonces empezamos a comprender tiempos, ¿sí? Decir, esto me pasó porque tenía que pasar esto y el Señor estaba activando esto, ¿sí? No es recordar, David cuando dice estoy pensando en los días pasados, no está pensando en la infancia cuando jugaba con las ovejitas y con otros pastorcitos, no. Él estaba pensando en su principio, ¿sí? En su origen. ¿Por qué nació donde nació? ¿Por qué en ese tiempo? Ese es el Olam. Eso es pensar eternamente, eso es activar la eternidad en nosotros, ¿sí? El Olam, la eternidad, sí tiene que ver más con, si queremos traducir lo que es Olam, se traduce más con la ignorancia de querer medir lo que no podemos medir, ¿sí? Y no tengo la capacidad de ver la eternidad. Entonces, Grecia, el espíritu de Grecia, te va a dar una perspectiva de lo que es la eternidad, pero no es la verdad, ¿sí? Por eso cuando hablamos de eternidad es como que se rompen tantas cosas o nos choca mucho y como que vos decís, no entiendo lo que estás diciendo. Porque en realidad lo tenemos que tratar de entender con una mente eterna, ¿sí? Y cambiar nuestra visión de tiempo. Olam se puede asociar, ¿sí? a esta figura. Es como mirar un campo, ¿sí? Con neblina. Entonces vos ves un poco, pero la neblina te impide que tengas una definición exacta de lo que estás viendo, ¿sí? Entonces, Olam, que se traduce como eternidad, puede ser esto de que estás mirando, pero no con precisión, ¿sí? Mirás difusamente, como quien mira a la neblina. Entonces, por ahí
vos mirás y entonces alguien te pregunta, bueno, ¿qué ves en el campo? ¿No? Bueno, veo una casa y 3 vacas, eso lo puedo distinguir. Y más allá, y ahí empieza la neblina. Uy, allá que está la neblina, creo que hay un molino y creo que son árboles lo que hay ahí, ¿sí? Tu vista ya no es precisa, ¿sí? Ese es el olam, escapa de tu mente, ¿sí? Ya no podés exactamente decir lo que estás viendo. Entonces, cada vez que yo miro la eternidad, miro como quien mira la neblina, ¿sí? Consideramos al tiempo fuera de nuestra mente, el punto de vista donde ya mis ojos no son exactos y ya mi vista no es precisa. Esa es la eternidad, ¿sí? Pero cada vez que nos vamos ejercitando, ¿sí? De poder ver y estar ahí fijando la vista, es como que le vamos a ir encontrando eso que está sucediendo ahí, en ese olam, en esa neblina. Y es acá donde nosotros no podemos ver al espíritu, ¿sí? Al espíritu humano. ¿Por qué? Porque es algo complejo, ¿sí? Como yo ahora le estoy explicando lo que es eternidad y que vos decís que es el olam y es complicado entenderlo. Bueno, el espíritu humano es algo complejo que no se puede ver en una radiografía, ¿sí? Por eso los doctores que miran una radiografía y te dicen, bueno, acá ves, acá está el pulmón, acá está el hígado y está así, y vos mirás manchas nada más. Bueno, los doctores están entrenados para ver eso, para mirar esas imágenes que tu cuerpo produce. ¿Por qué? Porque están entrenados para poder ver, ¿sí? Ahora, imagínate una placa, una radiografía de nuestro espíritu. Es algo tan complejo, es algo tan valioso, es este tesoro que está en ese vaso de barro, que es complejo y por eso a veces es tan complicado poder entender esa eternidad, ¿sí? Pero David dice, yo medito en el olam, ¿sí? Está pensando en la eternidad, no está pensando en lo que hizo ayer, sino que está tratando de unir todo lo que vivió, a ver, y pensar eternamente, a ver, ¿por qué nací donde nací? ¿Por qué en esa fecha? ¿Por qué en ese siglo, en esa década? ¿Sí? Empezás como a unir, eso es ya empezar a ver el olam, a ver el tiempo en eternidad, ¿sí? No lo que estoy viviendo, ¿sí? Ahora si vamos a Isaías 11, 1 y 2, que hablábamos hoy de las lámparas, para poder ir relacionando esto. Isaías 11, 1 y 2, también nos compartía Marce en la serie de familia, dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, ¿sí? Acá nombra los 7 espíritus, ¿sí? Que tienen nuestras lámparas, que deberían tener nuestras lámparas, espíritu de Jehová, sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Jehová. Ahora, ¿por qué activamos antes el poder mirar eternamente? ¿Sí? El poder ver desde el espíritu, desde este tesoro que el Señor ha depositado en nosotros. Para poder entender esto, cuando un bebé nace, ¿sí? Cuando se manifiesta en este plano terrenal, ¿sí? Este bebé nace con la lámpara del temor de Dios encendida, ¿sí? Estas 7 lámparas, cuando nacemos con la lámpara del temor de Dios encendida. Y cuando lo dedicamos a Dios, ¿sí? Que es algo que entendemos que debemos hacer, de presentarle a nuestro bebé al Señor, ¿sí? Dedicárselo a Él, estamos diciendo, esta lámpara nunca se va a acabar, ¿sí? Este bebé es tuyo, ¿sí? Dedicar un bebé es establecer
que la lámpara con la que nació, ¿sí?, la del temor de Jehová, con la que nació prendida, no se apaga, ¿sí? Entonces, las lámparas responden a la fe. Las lámparas responden a la fe. Por eso debemos ver esto eternamente, lo debemos ver desde el espíritu. Podemos decir, ¿cómo un bebé nace con una lamparita prendida? Sí, en lo espiritual, ¿sí? En su espíritu, el espíritu del bebé es el diseño de las 7 lámparas. Entonces, una de esas lámparas ya, cuando nace el bebé, nace encendida. Y es la lámpara del temor de Jehová. Y en cada etapa de nuestros hijos, yo tengo la oportunidad de ir encendiendo lámparas en ellos, ¿sí? Estas 7 lámparas deben ser encendidas en cada etapa que se desarrolla nuestros hijos. Y para los hebreos, ¿sí?, los niños pasaban por 7 etapas. Siempre hablamos de que no estamos hablando de esto de la menorá, esto de ver las etapas de los niños, de querer judaizar a nadie, ni de empezar a tomar cosas de los hebreos así porque sí. No, nosotros entendemos que el Padre ha volcado y ha dejado muchos diseños en cómo vivían los hebreos, en cómo el Señor se volcaba en ellos, en estos diseños. Entonces nosotros tomamos de esos diseños, ¿sí? Y en esto de las etapas en las cuales los niños hebreos pasaban y los padres podían ir reconociendo, también hay un diseño. Vamos a ver estas etapas. Ahí va a aparecer en tu pantalla un cuadro, ¿sí? Y las etapas no son ni más ni menos que 7. Y ahí vemos, vamos a leer desde abajo hacia arriba, ¿sí? Geled, ¿sí?, que es el más, cuando nace, el más pequeño, ¿sí?, que es dedicarlo a Dios, ¿sí? Por eso la lámpara del temor de Dios, uno declara al dedicarle este bebé al Señor que no se va a apagar, ¿sí? Después vemos Yonek, que es enseñar que hay límites. Después viene una tercera etapa que es Gamul, que es la etapa donde ellos deben aprender el respeto a los mayores y el gobierno humano. Taf, que es entrenar la conciencia. Elem, que es enseñarles la ley como testimonio de la naturaleza de Dios. Naar, infundir de que ellos han sido llamados para pertenecer a Dios. Y Bakur, enseñar que han sido escogidos para cumplir un plan especial, ¿sí? Estas 7 etapas en las que un niño se desarrolla hasta llegar a ser adulto o joven, hay un diseño, porque son 7, ¿sí? Entonces, las lámparas del Señor son 7 también. Y si vamos a lo que decíamos recién, que en la etapa de Sheled, que es cuando recién nacen, nosotros le dedicamos nuestro bebé a Dios. Es ahí cuando nosotros estamos en el momento de dedicarlo a Dios, estamos declarando que esta lámpara con la cual Él nació encendida, que es la de temor de Jehová, jamás se va a apagar, ¿sí? Entonces cada etapa está asociada con una lámpara del Señor, que a su vez representa el espíritu del niño. Ahora, cuando nuestros hijos experimentan al Espíritu Santo, en alguna situación se produce una marca, una impronta, ¿sí? Espiritualmente se enciende algo en ellos. Por eso es tan importante poder generar esos ámbitos, esos ambientes en donde nuestros hijos puedan experimentar al Espíritu Santo, ¿sí? Porque Él es el que convence, Él es el que marca, Él es el que genera esa impronta y enciende algo en el espíritu
en este tesoro, ¿sí? de nuestros hijos. Entonces, cuando yo presento y dedico al Señor, como decíamos recién, al bebé, estoy diciendo que la lámpara del Señor, de Dios, no se apague. Luego viene, si vamos con el tema de las lámparas de abajo hacia arriba también, luego de temor de Dios, viene la lámpara del conocimiento, que está asociada con la etapa de Yonek, ¿sí? Que es poner límite, ¿sí? Entonces, el conocimiento de Dios, esta lámpara de conocimiento de Dios, debe estar asociada a que hay límites. Entonces vos ahí le enseñás, bueno, hijo, no se miente, no se toma lo que no es de uno, ¿sí? Se obedece. Ahí le estás poniendo límites y le estás conectando a la lámpara del conocimiento de Dios, ¿sí? Lo está conociendo a Dios por medio de esos límites, de eso. El Señor dice esto, ¿sí? Entonces, no vamos a ver todas las etapas, pero para que ustedes puedan hacer este paralelismo y poder, inclusive en familia, ¿sí? con tu cónyuge o aún en los grupos de vida también, poder ir compartiendo esto, de ver, wow, cómo cada etapa de nuestros hijos, de nuestros nietos, ¿sí? Se conecta con una lámpara del Señor. ¿Y cómo puedo hacer yo para que esas lámparas sean encendidas? ¿Sí? ¿Qué es lo que yo puedo hacer para que el Señor pueda realmente encender eso, para que el Espíritu Santo pueda tener esa visitación con mi hijo y que pueda ser encendido algo en ellos, ¿sí? Así como también Isaías 61, ¿sí? También léelo después, no lo vamos a leer ahora, pero también son 7 cosas las que nombra ahí. Y cada cosa es hecha por una acción de una de las lámparas de nosotros, ¿sí? Por eso es tan necesario activar nuestra mente espiritual, nuestra forma de ver el tiempo, nuestra forma de ver las cosas, la eternidad, nuestra forma de ver cómo el Señor ha hecho las cosas con nosotros, por qué las ha hecho así, ¿sí? Para poder entender todas estas cosas. Ahora, como papás y como iglesia, necesitamos crear el ambiente para que las lámparas sean encendidas. Como papás y como iglesia, necesitamos crear el ambiente para que las lámparas sean encendidas, ¿sí? Ese es un deber que tenemos, no solo los padres, ¿sí? Sino aún la congregación, con los niños, ¿sí? De crear esos ambientes, de poder generar esos ambientes para que las lámparas de los niños sean encendidas. Como así también, si hablamos de encender lámparas, hay ciertas cosas que hacemos que pueden provocar apagar sus lámparas, ¿sí? Hablar temas con ellos que no deberíamos hablar apaga sus lámparas. Maldecir, ¿sí? Y que ellos nos estén escuchando apaga sus lámparas. La forma de cómo hablamos apaga sus lámparas, ¿sí? Por eso es tan importante el tema de la palabra, el tema de cómo hablamos, en qué idioma hablamos, en el idioma de reino o estamos hablando en el idioma de la tiniebla, ¿sí? Por ejemplo, hablar de temas financieros, ¿sí? Delante de ellos, o de temas que conciernen solamente al conyugazgo, eso apaga sus lámparas, ¿sí? Porque ¿cuál es el enemigo de las lámparas? La incredulidad, la preocupación. Esos son los enemigos de las lámparas. La preocupación es no tener la certeza de que Dios va a actuar. Entonces ahí imagínate vos hablando con tu cónyuge, tu esposo, tu esposa, hablando de lo mal que está el país, de que no nos va a alcanzar para pagar esto, de que queja de temas financieros, ¿sí? ¿Qué le genera al niño? Aparte de apagar su lámpara, una preocupación, ¿sí? Una incertidumbre.
una incredulidad de que no tengo la certeza de que Dios vaya a actuar en esta situación. Lo mismo cuando el niño está siendo testigo de situaciones que solo debe entenderse y hablarse entre esposos y esposas, ¿sí? Ellos no tienen la capacidad emocional para poder sobrellevar situaciones complicadas dentro de lo que es el conyugazgo, el matrimonio, ¿sí? Imagínense que para uno, que es grande, es complicado, imagínense para los niños. Y uno cree que no, son niños, no entienden nada. No, sí, su alma está siendo testificada con palabras que están apagando también las lámparas que tiene su espíritu, ¿sí? Por ejemplo, si algún día yo me enojo y hablo mal de la congregación, de la iglesia, frente a mis hijos, eso es gravísimo. ¿Por qué? Porque para un niño lo más cercano a Dios es la congregación. Entonces lo que estás haciendo es apagando sus lámparas, ¿sí? Entonces ahí está un papá, una mamá quejándose de la congregación y hablando mal y maldiciendo y bla, y bla. Y ahí está el pequeño, el niño, escuchando todo eso. Algo que para él es tan cercano a Dios. Mi papá, mi mamá está hablando mal, está hablando enojado. Entonces, a ver, puede pasar que estés en desacuerdo con ciertas cosas de la congregación. Pero bueno, metete al baño, tirá la cadena, pataleá, gritá y salí y decí qué linda que es la congre. No hables delante de él, ¿sí? Sino hablalo con alguien indicado para eso, ¿sí? No delante de los niños. Porque cuando no puedas ayudarlo, ¿sí? En algo que necesite cierta ayuda, ese hijo, vos no vas a querer que él corra a pedir consejo a la tiniebla o a Belial. ¿Vos vas a querer que sea ministrado por el mundo? No, vos vas a querer que sea ministrado por la iglesia. Y ahí está el joven diciendo, no voy a ir porque son hipócritas, porque son religiosos, porque... Y todo eso lo escuchó por un discurso que se soltó frente a ellos, ¿sí? Y eso apagó su lámpara. Obviamente que cuando pasan los años y ellos crecen, se dan cuenta que en la congre hay problemas, ¿sí? Porque la iglesia está en tiempo de restauración también, pero que no sea de nuestra boca, que de la de los padres, ¿sí? Que saca eso a luz, sino que ellos lo puedan ver y que ellos lo escuchen desde nuestra boca, no le ayuda a ellos a luego formar ese pensamiento que debe ser formado acerca de la iglesia, ¿sí? de la esposa de Cristo. Ellos cuando sean ya más grandes van a poder ver ciertas cosas, pero bueno, que no sea de nuestra boca, porque eso apaga las lámparas de nuestros hijos. Y viendo esto del atrio, ¿sí? Que es el cuerpo, del lugar santo, que es el alma, y el lugar santísimo, que es el espíritu, y cómo estas cámaras rodean, ¿sí? El lugar santo y el lugar santísimo. Vamos a volver un poquito a las cámaras, porque en esas cámaras están escondidos dos tipos de naturaleza, ¿sí? Están escondidas cosas de la tiniebla, ¿sí? A través de la iniquidad, pero también están escondidos regalos de Dios para la vida de nuestros hijos y para nosotros, ¿sí? Entonces, como esas cámaras funcionaban como depósitos y como cosas, como un lugar donde se guardaban cosas, nosotras, nuestras cámaras, también guardan dos tipos de naturaleza. Una que es utilizada por la tiniebla, que es en forma de iniquidad, ¿sí? Nuestras cámaras guardan iniquidad, y también hay cámaras que guardan regalos de Dios, ¿sí? Para
la vida de nuestros hijos, para nuestra vida. Las cámaras están diseñadas por Dios para ser activadas en ciertos momentos de nuestra vida, ¿sí? Las cámaras están diseñadas por Dios para ser activadas en ciertos momentos de nuestra vida, ¿sí? Ahora, como están diseñadas para ser abiertas en cierto momento del lapso de nuestra vida, no quiere decir que yo mañana vaya a salir y a abrir todas las cámaras que tengo, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede que haya algo que no nos guste, ¿sí? Puede que encontremos algo que no sea tan lindo, ¿sí? Recuerden que las cámaras guardan dos tipos de naturaleza. Es muy, muy delicado que nosotros metamos mano a abrir cámaras sin el permiso del Espíritu Santo, ¿sí? Eso es algo a tener en cuenta. Entonces, ¿por qué venimos hablando de cámaras y de lámparas? ¿Sí? Porque si somos familias entendidas en los diseños de Dios, familias que miran el tiempo diferente desde la eternidad, tenemos que ver que tanto las cámaras como las lámparas de nuestros hijos son responsabilidad nuestra saberlas administrar, ¿sí? En nuestros hijos. ¿Por qué? Porque ellos están bajo nuestra autoridad. Y también estas cámaras traen mucho de lo que el Señor ya diseñó, ya pensó desde antes de la fundación del mundo para nosotros y para nuestros hijos, ¿sí? Ahí hay regalos de Dios que se deben activar en cierto tiempo, en cierto tiempo indicado, para activar aquellas cosas que el Señor ha depositado en nosotros para el cumplimiento de nuestro propósito acá en la tierra. Con nuestros hijos tenemos la posibilidad de limpiar, ¿sí? Esas cámaras, así como entramos a su cuarto y a su habitación y encontramos y empezamos a limpiar, ¿sí? Y encontramos una galletita de hace 4 días ahí, ya con un ecosistema de gérmenes, ya una comunidad ahí establecida, ¿sí? Empezamos a encontrar cosas extrañas en el cuarto, ¿sí? Pero empezamos a ordenar esa habitación y empezamos a sacar y a limpiar cosas. También podemos, los padres, hacer eso y poder quitar la iniquidad de esas cámaras, ¿sí? Esto un poquito también el pastor nos estuvo hablando de cómo ministrar la iniquidad. Entonces, uno cuando es ministrado de grande puede darse cuenta que tiene iniquidad cuando esa puerta de esa cámara se abrió, ¿sí? Se abrió y se manifestó esa iniquidad. Pero qué bueno que se pueda hacer limpieza antes de que esa puerta se abra, ¿sí? ¿Cuándo se abre? Cuando ya esto debe ser activado. Tanto la cámara que tiene esos regalos de Dios para el propósito nuestro se activa en un tiempo determinado. Las cámaras que tienen esa iniquidad también se abren cuando deben ser activadas. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de un ejemplo. Hay un montón de ejemplos, pero vamos a hablar de uno como para poder entender lo que son las cámaras y cómo es la dinámica, ¿sí? De estas cámaras. Por ejemplo, si ha habido impureza sexual en la familia, ¿sí? Donde ha habido gente que siempre ha tenido hijos fuera del matrimonio. Eso ya está ahí en una habitación, ¿sí? Está en una cámara. Esa iniquidad está en una cámara. Hablamos de iniquidad ¿por qué? Porque vemos que se repite de generación en generación. O sea, veo en mi familia que hay algo en común que está operando, ¿sí? En este caso vamos a hablar de lo que es la impureza sexual, en esto de tener hijos fuera del matrimonio, que hoy es algo tan normal, pero no deja de ser un antidiseño de la tiniebla, ¿sí? Ahora, no tiene sentido
que eso se active cuando una niña o un niño tiene 6 años, ¿sí? Eso va a activarse cuando el joven, el muchacho o la muchacha esté en la secundaria. ¿Por qué? Porque ya esa iniquidad puede operar con libertad por la edad que tiene la muchacha o el joven, ¿sí? Entonces la iniquidad, la puerta de esa cámara se va a abrir cuando esté en la edad adecuada de que esa iniquidad pueda operar, ¿sí? Entonces, si seguimos con esto de esta iniquidad de impureza sexual, se va a activar cuando ya el chico tenga un apetito sexual, ¿sí? El joven o la joven. Entonces, ya esa iniquidad puede operar con libertad por la edad de esa persona, entonces se abre esa puerta, ¿sí? Entonces, como papás, no tiene mucho sentido que esperemos que el problema aparezca, ¿sí? Para salir a fumigar, ¿no? Lo ideal es que eso se fumigue antes de que esa puerta se abra. Por eso, entiendo que ya hay cosas que yo ya sé de mi familia, ¿sí? Que operan en mi familia, sin que el Espíritu Santo me lo tenga que estar revelando, ¿sí? Ya salieron a luz. Entonces yo veo que mis abuelos tuvieron un hijo fuera del matrimonio, mi mamá también, yo también, y yo digo, bueno, esto se viene repitiendo en la familia, es una iniquidad, entonces yo ya sé cómo debo ministrar la cámara de mi hijo. Ahora no voy a esperar ver que esa cámara se abra y se active esa iniquidad para yo ministrarlo. Yo lo puedo ministrar antes, ¿sí? Para que eso no suceda. A ver, si uno cree que es normal que todos tengan hijos fuera del matrimonio, por más normal que la tiniebla hoy lo quiera hacer ver, no vas a ver que esto es un problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya está tan normalizado que ya no veo que esto sea un problema. Ah, no pasa nada, no. Si entendemos los diseños del Padre, los diseños de huerto que venimos hablando, nos vamos a dar cuenta que es un antidiseño y todo lo que esto acarrea, ¿sí? Aún bíblicamente, si hablamos específicamente de esta iniquidad de impureza sexual, aún bíblicamente van a notar que un hijo nacido fuera del pacto matrimonial es un niño que es maldecido por un espíritu bastardo, ¿sí? Y la Biblia dice que no va a entrar al templo hasta por 10 años. Entonces uno entiende, quedó embarazada, bueno. No, sí, el niño es una bendición, ¿sí? Porque todo bebé y todo hijo es una bendición. Ahora, ¿en qué condiciones nace esa criatura? ¿Sí? Ya nace, si está fuera del pacto matrimonial, ya nace con un espíritu bastardo, no nace como hijo, nace como bastardo. Entonces, eso hay que resolverlo, hay que restaurarlo. Sí se puede, en Cristo todo se puede restaurar y resolver, pero qué bueno sería poder prever esto, decir, wow, en mi familia esto opera fuerte, entonces hay una cámara que tiene esta iniquidad guardada y yo la voy a ministrar para que mi hijo, en la edad que le toque activar, en la edad correspondiente, esta iniquidad, esta cámara no se abra y no se active, ¿sí? Porque si esto del espíritu bastardo dice que por 10 años no va a entrar al templo, ¿sí? Entonces, si yo no lo resuelvo, cuando tenga la edad, el joven, de decidir seguir a Cristo, de él decidir seguir a Cristo, no va a querer venir a Cristo. Porque hay un espíritu bastardo ahí que está teniendo autoridad, está operando una iniquidad. Entonces hay algo que lo está jalando para afuera y vos querés meterlo adentro de la iglesia, adentro del templo, pero su alma está enganchada, ¿sí? Entonces su alma está tironeada, algo que lo está jalando afuera y vos que lo estás jalando adentro, y es un alma que se va a partir, se va a fragmentar. Y un alma fragmentada es algo que debe ser ministrado, ¿sí? Entonces,
ahí estoy yo viendo que mi hijo tiene esta genética espiritual de esta iniquidad, algo que es propenso a, ¿sí? Por todo lo que viene pasando de generación en generación en mi familia. Entonces ahí estoy yo diciendo, Espíritu Santo, dame permiso de poder ministrar esta cámara, ¿sí? Entonces, Padre, ninguno de mi familia nació con hijos dentro del matrimonio correctamente. No le va a pasar esto a mi hijo de 3 años, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿cómo ministro yo a mi hijo? Generalmente los niños, sí, voy a hablar de niños, porque ya cuando uno ya es grande, ya tiene conocimiento y tiene ya cierta autoridad sobre su alma, sobre su espíritu, y uno decide querer ser sano y querer ser ministrado. Pero los niños, la autoridad la tienen los padres para ministrar. Vos le vas a preguntar, ¿querés ser ministrado? Y el niño no va a entender nada, ¿sí? Entonces al niño se lo ministra dormido, ¿sí? Esperás que tu hijo se duerma. Ahora, ¿por qué se lo ministra dormido? Porque vos vas a ministrar su alma, ¿sí? Y el alma tiene la capacidad de distraerse fácilmente, ¿sí? Entonces, el alma está atento a varias cosas a la vez. Entonces vos vas a ver a un niño que está jugando en el piso con un autito, armando un rompecabezas, y está escuchando lo que está hablando su mamá con su tía, y a la vez está escuchando lo que está pasando en la tele, en el dibujito. Tiene esa capacidad, ¿sí?, de poder estar en varias cosas a la vez, el alma. Entonces, uno lo ministra dormido, ¿por qué? Porque cuando uno está dormido, el alma solo le queda prestar atención a lo que vos le estás ministrando, ¿sí? Por eso se lo ministra dormido. Uno lo hace, esta administración, en voz bajita, bien suavecita. No te vas a poner a reprender ni a gritar, ¿no? Porque eso va a asustar al niño y lo va a despertar, ¿sí? Entonces uno va a utilizar una voz suave, ¿sí? Le decís el nombre de tu hijo. Entonces, por ejemplo, le decís, por ejemplo, mi hija, yo le digo, bueno, Zoe, te habla mamá, voy a ministrar tu alma, voy a hablarle a tu alma, alma de Zoe, te estoy hablando en el nombre de Jesús. Y ahí le pedís al Padre, le pedís al Espíritu Santo permiso para que puedas entrar a la cámara, ¿sí?, donde está escondida esta iniquidad de impureza sexual. Como ejemplo, ¿sí?, que dimos. Ahora, ¿por qué hablamos esto del Olam y de poder activar nuestras mentes espirituales? Porque acá es donde yo tengo que empezar a poder ver, ¿sí? Si yo no veo todo esto en el espíritu, esto que estamos charlando nos parecerá cosas de locos y cosas que vos decís, ¿qué? Entrar a una cámara, mirar, esperar que se duerma, hablarle al alma, ¿no? Entonces, las cosas del espíritu se entienden espiritualmente, ¿sí? En el espíritu, ¿sí? Para el mundo van a parecer cosas de locos, pero son cosas que el espíritu está mandándonos a hacer. Entonces, ahí tenés a tu hijo totalmente dormido, descansando. Vos le estás hablando suavecito, le estás pidiendo permiso al Espíritu Santo para poder entrar a esa cámara. Entonces ahí vos te quedás un instante esperando instrucciones del Espíritu Santo, ¿sí? Todo esto lo vas a hacer guiado por el Espíritu, no hay una fórmula, ¿sí? No hay una oración tipo para ministrar cámaras, no. Esto es exclusividad del Espíritu Santo que te va a ir dando hasta la forma de cómo orar y de qué decir. Entonces, no tengas miedo, porque no vas a ser vos, va a ser el Espíritu Santo a través tuyo ministrando a ese niño, ¿sí? Entonces vas a estar ahí esperando poder ver esa cámara y ser guiados por el Espíritu Santo. Entonces le decís al Espíritu Santo, llévame a la puerta donde está esta cámara, ¿sí? Esto es ministración de espíritu a espíritu.
Ahora vos te preguntarás, ¿yo puedo hacerlo? No soy profeta, no soy intercesor, no sé guerra espiritual. Sí, podés hacerlo, porque sos mamá y sos papá, ¿sí? Y sos la autoridad de ese niño. ¿Y qué persona va a tener tanto amor para ministrar a tu hijo si no sos vos, mamá, si no sos vos, papá? Así que vos estás capacitado para poder ministrar las cámaras de tu hijo, ¿sí? La condición es que puedas creer, y la condición también es, como nos decía Marce, de poder estar en justicia, ¿sí? Entonces, yo no voy a salir a querer sacar una iniquidad sexual si estoy en esa área en jaque, ¿sí? Estoy manejándome en injusticia, ¿sí? No lo hagas porque no vas a tener autoridad espiritual sobre eso, ¿sí? Pero si vos estás en justicia, vos tenés la autoridad de poder ministrar eso en tu hijo, ¿sí? Entonces, volviendo a la administración, una vez que le pedís permiso al padre, que él te guíe, y le estás diciendo, bueno, que sos la mamá o sos el papá, vas a ir a la cámara donde está esa iniquidad, el Espíritu Santo te lleva a ese lugar, y ahí el Espíritu Santo te va a guiar cómo orar, y seguramente el Espíritu Santo te indique que pidas perdón, ¿sí? Por eso. Entonces ahí estás vos tomando el lugar de tu casa, ¿sí? Aún de tus antepasados, de tus papás, de tus abuelos, y entendiendo que el pecado de tu casa es tu pecado, ¿sí? Y ahí estás pidiendo perdón. Entonces hemos sido gente que no ha respetado su compromiso, hemos sido personas que hemos tirado la semilla, hemos generado bastardos y no hijos, ¿sí? Perdónanos, Padre. Bueno, ahí el Señor te va a mandar, te va a indicar cómo orar, ¿sí? Entonces, retirás esa maldición, ¿sí? Saco esta iniquidad de mi hijo, desarraigo. Recuerden que la iniquidad es una raíz, ¿sí? Desarraigo esa iniquidad de mi hija, de mi hijo. Y entrás a esa cámara, sacás esa iniquidad que estaba ahí escondida, ya pediste perdón, la retirás. El Espíritu te va a guiar, y para terminar cerrás la puerta y pones el sello, ¿sí? De la sangre de Cristo, pones un sello para que nunca nadie, solo el Espíritu Santo, pueda hacer uso de esa cámara, ¿sí? Ahora, los demonios se esconden en esas cámaras, y es posible que al abrir esa puerta vos veas la iniquidad, y si el bebé o el niño que vos estás ministrando a tu hijo comienza a llorisquear, es posible que haya un guardián en esa cámara, ¿sí? Entonces, en el momento que vos estás retirando esa iniquidad, el bebé empieza como a moverse o a hacer algún sonido, algún llorisqueo, o aún a veces se han sentado dormidos, que vos decís, está dormido. Entonces vos ahí, muy suave, lo acostás otra vez, y vos quitás esa iniquidad, ¿sí? No tengas miedo, ¿sí? ¿Por qué? Porque seguramente haya un guardián que esté cuidando ese pecado, ¿sí? Le han dicho, bueno, vos quédate acá y cuidás esto, que no salga, entonces va a estar ahí queriendo molestar. Es el pecado ese que está siendo custodiado el que le da derecho al espíritu, al demonio, a sujetar a esa persona. Pero cuando vos pedís perdón por eso, y eso ya se fue, ya lo quitaste, ese guardián no tiene derecho a quedarse ahí, porque no hay nada que deba custodiar. Entonces le ordenás en el nombre de Jesús que se vaya, ¿sí? ¿Por qué? Porque este guardián es el encargado hasta de provocar la enfermedad en el cuerpo, ¿sí? Entendemos que lo que pasa en el alma repercute también en el cuerpo, ¿sí? Por eso hay que cuidar el espíritu, por eso hay que cuidar el alma también, porque dependiendo de esto también es como va a estar nuestro cuerpo.
Entonces, nada raro sería que cuando vos estás quitando la iniquidad al bebé o al niño comience a llorisquear o a incomodarse. No te asuste, quítalo, sujetás ese espíritu y le ordenás que no puede tocar la vida de ese niño y que salga en silencio, ¿sí? Vos tenés la autoridad en el nombre de Jesús. Es Cristo en vos que te da esa autoridad. Y ahí vas a notar que el niño suspira, ¿sí? Ahí quitaste eso. Ahora, si vos estás jalando, ¿sí? Y notás en el momento que vos estás quitando esta iniquidad y vos notás que eso duele, vos estás observando a tu hijo que eso duele, es porque algo está enganchado, ¿sí? Entonces le pedís al Espíritu Santo que te muestre qué es, porque tal vez no es solo la iniquidad de impureza sexual, tal vez haya algo más que esté enganchado. Tal vez no, o tal vez sí, ¿sí? Son cosas que pueden pasar. No quiere decir que vaya a pasar cada vez que vos lo ministres, no, ¿sí? Pero tal vez puede pasar, entonces vos le preguntás, vos le preguntás al Espíritu Santo qué es lo que está más allá ahí molestando y queriendo, no permitiendo que esto salga, ¿sí? Si no podés ver qué es en ese momento, no podés ver qué es, ¿qué haces? Cerrás esa cámara, ordenás que quede sellada, ¿sí? Con un sello de mudez, porque muchas veces la tiniebla pide refuerzos. La cerrás y entras en un tiempo de preguntarle al Señor, ¿sí? Para que saque a la luz, incluso le ordenás que salga a luz lo que hay adentro de esa cámara. Entonces ahí puede llegar, no sé, la visita de una tía, de un familiar que te suelta algo que vos decís, wow, esto también es iniquidad, y ahí está eso que está enganchado en esa cámara, ¿sí? No es justo, ay, qué casualidad, vino la tía y me contó esto y esto, no. Es el Espíritu Santo que está sacando a luz lo que todavía está en esa cámara y que debe ser también desarraigado, ¿sí? Entonces ahí volvés a la noche, que se duerma, y volvés otra vez a ministrarlo, y ahí sí podés sacar eso que el Espíritu Santo te dio permiso que vos podés sacar, ¿sí? Y una vez que vos cortás eso, retirás esa iniquidad, eso sale y el niño ya está, no vas a ver o no vas a notar cambio alguno en el niño, sino vas a decir, ¡ay, la ministré anoche y mirá qué cambiada está! Porque eso que vos ministraste, en este caso, esta impureza sexual, estaba diseñado para que se abra, para activarse esa cámara cuando ya el joven sea joven, ¿sí? El niño sea joven, ya tenga una edad adecuada donde empieza a activarse todo esto, ¿sí? Así que va a querer activarse, pero vos ya lo resolviste 15 años antes de que pase, de que esto suceda, ¿sí? Ahora, ¿por qué vos lo haces ahora, que es niño y todavía no se activó? Porque vos ya empezaste a entender cómo opera en el tiempo todo. Vos ya empezaste a entender el tiempo desde el Olam, desde la eternidad. No de lo que está pasando ahora, sino decir, wow, en mi familia pasa esto, esto, esto. Bueno, es muy probable que mi hijo quiera activarse. Entonces, empezás a funcionar de acuerdo a lo que vos ya sabés que tu hijo no debería activarse. Y ahí estás vos ministrando a tu niño, a tu bebé, aún desde el vientre, ¿sí? Aún teniendo meses de 3 años, de 4 años, ¿sí? Ahí estás vos ministrándolo porque vos sabés que en el tiempo pueden suceder que estas cámaras se puedan activar, ¿sí? Ya estás viendo desde el Olam, ya estoy meditando en el Olam, estoy viendo mis días en el principio, ¿sí? ¿Por qué todo esto de la familia y de poder ministrar iniquidades y cerrar brechas en el huerto? ¿Por qué? Porque en el reino de Dios, la iglesia va a trabajar con las familias como instrumento de justicia, pero la tiniebla va a querer trabajar a las familias como instrumento de iniquidad. ¿Por qué hacemos énfasis en esto de la familia? Si la serie de familia duró varias semanas,
¿sí? Y hay muchísimo por tocar con esto de las lámparas, de los anillos del alma. A ver, ¿por qué nos interesa tanto esto? Porque en el reino de Dios la iglesia va a trabajar con las familias como instrumento de justicia. Nosotros como huertos, nosotros como familia, somos esos instrumentos de justicia que utiliza el Señor para poder traer su reino acá en la tierra, ¿sí? Así como la tiniebla copia, ¿sí? Y utiliza las familias como instrumento de injusticia. Entonces utiliza todas estas iniquidades generacionales activando sus cámaras. ¿Por qué? Porque activando esas cámaras va a garantizarse generaciones que trabajen como instrumentos de injusticia, ¿sí? Como activadores de iniquidad. Entonces somos una generación que puede encontrar todas las respuestas en Dios, ¿sí? Si no las estamos viendo todavía, sigamos peleando por encontrarlas, porque Dios quiere respondernos. Por eso te decía, no tengas miedo de ministrar a tu hijo, decir, no soy capaz, no entiendo nada. No tengas miedo, porque somos esa generación que podemos encontrar las respuestas en Él. Y Dios quiere darnos esas respuestas. Si no nos llega la señal, no puede ser porque la antena esté mal, ¿sí? Sino porque la recepción es la incorrecta. Tenemos que ver qué está pasando. Entonces, si yo no puedo ver esa respuesta que el Señor sí quiere darme, no es un problema del Señor, de la antena, sino es un problema a veces mío, de la recepción de la señal, ¿sí? Entonces hablamos que en las cámaras también están guardadas esa naturaleza del Padre, esos tesoros de Dios, ¿sí? De acuerdo al ministerio y lo que Dios quiere con tus hijos, con vos, ¿sí? Si va a ser un profeta, si va a ser un pastor, lo que el Señor tenga para ese niño o para vos, ¿sí? Ya está ahí escondido en cámaras, en depósitos de sabiduría e inteligencia espiritual, ¿sí? Me pasó a mí que yo nunca, siempre digo, yo nunca me vi como pastora, nunca lo pensé, nunca, pero de repente me encontré fluyendo de una forma que vos decís, gracias Señor porque vos sos el que me capacitás, y nunca me hubiese nunca hubiese pensado yo estar haciendo esto. Pero se ve que en un momento determinado de mi vida se abrió esa puerta de esa cámara donde estaba ese regalo de Dios y empezó a fluir eso que el Señor necesitaba que fluya en mí para poder cumplir esa asignación que el Padre ha puesto desde antes de la fundación del mundo, aunque yo no la haya visto, ¿sí? Entonces ahí estoy yo activando el Olam, activando esa visión de eternidad, decir, wow, Señor, ¿cómo hiciste esto? Hiciste esto para que yo llegue acá, sí, eso es activar esa mente espiritual. Y ahí está, en esas cámaras, ¿sí? Esos regalos, esos tesoros de Dios que deben ser activados en tiempos determinados. Ahora, los dones del Espíritu Santo, sí, todos los conocemos. Un don viene de parte del Espíritu Santo, trabaja en las personas y el don se va. Pero hay personas en las que el don no está yendo y viniendo, ¿sí? Está dentro. El don sale de adentro, ¿sí? ¿Y dónde está ese don? En las cámaras interiores, ¿sí? En esas cámaras que el Señor llenó con esos dones, con esos regalos, con esos tesoros de parte de Él para nosotros. Entonces, a diferencia del don, esto ya es un oficio, es un ministerio, ¿sí? Esas cámaras están ahí guardadas hasta el momento en que deben empezar a funcionar, el momento que sea necesario. ¿En qué momento se empieza a abrir esas cámaras? Cuando los niños, por la acción del Espíritu Santo, ¿sí? Del ambiente, por eso ahí está el rol de la familia y de la congregación, generar esos ambientes para que el Espíritu Santo pueda activar, ¿sí? Esas cámaras, esa acción del ambiente empiece a operar para poder abrir esas puertas de esas cámaras. La familia es el lugar donde las lámparas son cuidadas, ¿sí? Donde se encienden,
donde esas cámaras son limpias, ¿sí? Donde esas cámaras son ministradas, donde esas lámparas también prosperan con libertad, ¿sí? Por eso hablamos de familias, por eso activamos el Olam, ¿sí? Esto que hoy declaramos, que el Señor encienda nuestro espíritu, active lo que Él puso en nosotros para poder ver todo esto, ¿sí? Poder ver nuestro espíritu como diseño de lámpara, donde esos 7 espíritus de Dios están ardiendo y están continuamente activados, y ese aceite no se apaga. Recuerden que la semana pasada terminamos ungiéndonos y ungiendo a nuestros hijos para que las lámparas no se apaguen, para que el aceite nunca falte, ¿sí? Y ahí está también la acción de la familia, generando esos ámbitos, esos ambientes para que el Espíritu Santo encienda esas lámparas, ¿sí? Para que el Espíritu Santo active esas puertas de esas cámaras donde están esos depósitos del Señor, puedan ser abiertos para los momentos indicados, ¿sí? Y entender todo esto que comenzamos hoy, este tesoro en vaso de barro, ¿sí? Entender el tesoro, entender cómo guardar esa riqueza, cómo esta riqueza que el Señor nos da, que es el espíritu, nuestro espíritu, cómo administrarlo, ¿sí? Hace que cuidemos nuestras lámparas y las lámparas de nuestros hijos, ¿sí? Entonces, quiero que te quedes con esto. Quiero que te quedes con que tenés una gran riqueza en vos, ¿sí? Tenés una gran riqueza en vos, que es el espíritu, y que sos espíritu, ¿sí? Que puedas ver tu espíritu en forma de lámpara, en forma de estas siete espíritus de Dios que estén ahí ardiendo continuamente. Y si notás que hay una lámpara apagada, que puedas empezar a generar esos ámbitos para que esa lámpara sea encendida, para que nunca se apague. Poder ver cómo están las lámparas de nuestros hijos, si son pequeñitos, poder trabajar en pos de que en cada etapa de nuestros hijos puedan ser encendidas esas lámparas. ¿Sí? Si ya tenemos hijos grandes y vos decís, ay, recién me entero esto de las lámparas, no te preocupes, no te angusties, porque el Señor aún te va a dar esas estrategias como papá, como mamá, para poder velar por las lámparas de tus hijos, para que ellos aún puedan encender esas lámparas si fueron apagadas, ¿sí? Poder tener cuidado de esto, de que nosotros aún como papás y como mamás podemos apagar las lámparas de nuestros hijos, en la forma que hablamos, en la forma en que vivimos, ¿sí? En los ambientes que generamos. Y entender que también están estas cámaras, ¿sí? Que rodean ese espíritu y ese alma, ¿sí? En ese lugar santo y en ese lugar santísimo, esas cámaras, esos depósitos que puede tener estas dos naturalezas, la de la iniquidad, y si hay iniquidad, de poder ser ministradas, ¿sí? De poder realmente poder sacar esas iniquidades, arrancar, desarraigar esas iniquidades y sellar esas puertas para que no sean activadas en nuestros hijos. Si ya tenemos hijos grandes, poder charlar esto con ellos y poder también que ellos puedan ser ministrados de estas iniquidades. Y aún también entender que el Señor ha puesto cámaras en nosotros para depositar regalos del cielo, para depositar en nosotros aquellas cosas que son necesarias para que puedan ser activadas para un tiempo determinado en nuestra vida y poder tener este tiempo de que esa asignación que el Padre puso en vos pueda ser activada y pueda ser desarrollada, y que el Padre ya te capacitó y ya llenó tus depósitos para que esto suceda. Así que, familia, acá tenemos estrategia, tenemos trabajo para hacer, pero grande es el Señor, agradecidos al Padre de que Él nos esté capacitando y nos esté siempre hablando y anticipándonos de las cosas antes de que sucedan. Así que vamos a orar para poder sellar y para poder ser empoderados por el Espíritu, para que toda esta palabra que hoy se soltó, que el Padre nos enseña, que el Padre nos ministró, pueda ser un tiempo en que Él nos diga cómo hacer y qué hacer, pero desde el Olam, ¿sí? Desde esta mente espiritual que Él activa en nosotros. Amén. Así que te invito a que puedas cerrar tus ojos
y puedas activar esta mente, ¿sí? Puedas activar esta mente espiritual, que puedas ver el tiempo desde el Olam, y aún así el Señor te va a empezar a traer ese tiempo de meditar en tus tiempos pasados, en tu origen, ¿sí? Te va a recordar aquellas cosas que te van a mostrar y te van a dar, te van a hacer darte cuenta de por qué naciste donde naciste, por qué en ese tiempo, ¿sí? Y vas a empezar a hilar todas estas cosas que vienen pasando, porque vos vas a empezar a entender con la mente espiritual, vas a empezar a entender desde el Olam esto que el Señor ya ha puesto en vos y ha escrito sobre vos. Papá, en el nombre de Jesús, sean ahora, como declaramos hoy, activados nuestros espíritus. Señor, sean ahora encendidas, Señor, estas lámparas, Señor, que tiene nuestro espíritu, Padre, para poder empezar a operar desde ahí, Padre, y para poder empezar a ver desde ahí, Señor, aún las lámparas de nuestros hijos, Señor. Danos las estrategias, danos el discernimiento de saber preparar un ambiente, de saber el tiempo en el que el Espíritu Santo está queriendo encender sus lámparas, Señor. Y aún, papá, danos la valentía, Señor, de poder cambiar las cosas que tengamos que cambiar, Señor, de poder entender qué es lo que está apagando las lámparas de nuestros hijos. Señor, que podamos ser responsables, Señor, como hacían estas familias de ministrar cada semana, Señor, en el año, se preparaban un año entero para poder ministrar 2 veces al año, pero ellos se preparaban todo el año para esto, Señor, que realmente podamos estar preparados continuamente, 24/7, Señor, para poder ministrar a nuestros hijos, para que el aceite nunca falte, para que estas lámparas puedan ser encendidas en ellos y que nosotros no seamos responsables de apagarlas, Padre. Y danos la valentía, Señor, y danos la estrategia de poder y saber ministrar las cámaras de nuestros hijos, Señor. Te amamos, te bendecimos y te agradecemos, Señor, porque has llenado nuestras cámaras, has llenado nuestros depósitos y la de nuestra familia con regalos del cielo, Señor, para ser activados, Señor, para este tiempo que estamos viviendo, Padre. Te amamos y te bendecimos y te agradecemos, Señor, una vez más, por lo complejo que nos has hecho, Gracias porque no has librado al azar ningún detalle de nuestro ser, ningún detalle de nuestra alma, de nuestro cuerpo, de nuestro espíritu, Padre, que podamos ser conscientes de esta riqueza que has depositado en este vaso de barro, Padre, que podamos cuidarlo y que podamos saber administrarlo e invertirlo correctamente. Te amamos, Rey, y te agradecemos. Contigo.
necesario que aprenda a menguar para que crezcas en mí. Es necesario que aprenda a doblegar mi voluntad por ti. principio y fin.